Para su deleite y crecimiento espiritual, usted podrá disfrutar del desarrollo de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras en la palabra autorizada del profesor Jorge Grieve. Hoy en el tema, el origen del mal y el dolor. Hay una tremenda curiosidad en diferentes campos de nuestro mundo por saber qué es lo que pasa con el hombre después de morir. La industria cinematográfica, películas, seriales como Star Trek, E.T. y otros más, presentan el caso de ciertos seres que ellos les llaman extraterrestres que invaden la Tierra, con buenos propósitos o con malos propósitos. Lo cierto es que la industria cinematográfica se ha beneficiado grandemente porque ha logrado reunir millones de dólares al presentar esas películas. No solamente la industria cinematográfica, sino también los juguetes que se hacen para los niños. Hay muchos juguetes que están diseñados con ciertas figuras que dicen que son extraterrestres, y no solamente en el campo del cine, en el campo de la fabricación de juguetes, sino aún en el campo científico, en diferentes universidades del mundo entero, y no estoy hablando de la parapsicología, sino que están tratando de ver si es que se puede recibir señales que vengan de otros planetas. Ahora, nosotros en esta noche vamos a remitirnos directamente a lo que dice la Biblia. Y van a ver qué interesante que va a resultar el primer versículo que vamos a leer. Abre una gran pregunta, una gran incógnita. Así que vamos a ir al libro de Job. Libro de Job, capítulo 38. En el verso 4 habla de la creación del mundo y pregunta a Dios. Es Dios el que está hablando y dice: ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Acá está hablando acerca de la creación del planeta. Y miren qué tremendo que es esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Si tienes inteligencia, házmelo saber. Y entonces ahora viene el verso 7, que levanta una tremenda incógnita. A la mente le hace pensar seriamente. Mire lo que dice. Está hablando de la creación del mundo y ahora dice: cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora escuchen, ¿qué hijos de Dios serán estos? Si está hablando de la creación del mundo, cuando Dios estaba fundando el planeta, cuando todavía no había ningún ser humano que había sido creado acá en la tierra. Sin embargo, viene hablando de la creación y habla que las estrellas del alba alababan y se regocijaban los hijos de Dios. No podían ser terráqueos porque no había hombre todavía sobre la tierra. Sin embargo, acá habla de los hijos de Dios. Ahora, hay muchos teólogos y estudiosos de la Biblia que interpretan que aquí se está refiriendo a seres de otros planetas. Ahora, por una razón lógica, si nosotros tenemos vida y estamos en este planeta, ¿por qué no puede haber vida en otro planeta? Claro que lo puede haber. Ahora, no sabemos dónde, ni sabemos si serán semejantes a nosotros, si tendrán el mismo sistema sanguíneo que nosotros o si no lo tendrán, si tendrán el mismo sistema respiratorio con nosotros o si no lo tendrán. No sabemos cómo serán, pero desde el momento que aquí hay vida, también puede haber vida en otro planeta. Ahora miren, vamos a seguir adelante con este tema, que van a ver qué interesante que se va a ir transformando. Ahora, vamos a contestar esta pregunta. Además de los habitantes de otros mundos, que en este caso aparece como llamados hijos de Dios, ¿qué otros seres extraterrestres habrá? Además de los habitantes de otros mundos. Muy bien, vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis.
el último libro de la Biblia, el capítulo 5 y el verso 11. Y miré, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y la multitud de ellos era, ¿cuánto dice allí? Millones de millones. Ya vamos a explicar esta semana en la pizarra, a través de las matemáticas, qué significa millones de millones. Porque acá dice que los ángeles son millones de millones. Y vamos a ir aquí a la pizarra durante esta semana, y entonces vamos a ir viendo qué significa eso de millones en cuanto a la cantidad de ángeles que hay, que son seres extraterrestres. Ahora, vamos a contestar esta pregunta, muy importante. ¿En qué lugar del universo? Aquí se ha tratado de representar el universo. ¿En qué lugar de este universo se generó por primera vez la primera partícula de maldad que responde al nombre de pecado? ¿Dónde se produjo por primera vez la primera partícula de maldad? Vamos entonces ahora a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 28. Muy bien. Y vamos entonces a leer del verso 14 al 17. Del verso 14 al 17 dice: Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ahora miren qué interesante. Dios, el creador del universo, había creado a un ser llamado Lucifer o Luzbel, que dice aquí que era perfecto. Dice, perfecto fuiste desde el momento que fuiste creado. O sea, lo que salió de manos de Dios fue algo perfecto, llamado Lucifer o Luzbel. Pero ¿qué pasó con este personaje? Acá dice: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste su sabiduría a causa de tu resplandor. Y habla acá que ese personaje empezó a abrigar la maldad en sí. Ahora escuchen. Hay varias preguntas que tenemos que hacernos. Número 1. ¿Cómo algo que Dios hizo perfecto pudo alimentar en su mente o en su corazón la imperfección? Número 2. Cuando empezó ese proceso en el corazón de Lucifer, que era un ángel acabado en hermosura, y que dice que fue hecho perfecto por parte de Dios, ¿cómo cuando en ese primer momento, cuando se empezó a gestar la maldad, ¿a dónde? ¿En qué lugar del universo? En el trono de Dios, dice, en el trono de Dios. Ahí mismo fue donde empezó la primer semilla de maldad, en el trono de Dios. ¡Qué raro! En el mismo trono de Dios, donde estaba el Dios Padre Eterno, el Hijo, el Señor Jesucristo, donde estaban ellos, al lado de ellos, se inició eso. Pero ¿cómo puede ser si fuera en otro lugar, pero al lado de ellos? Parece una cosa inconcebible en la mente del ser humano. No se lo entiende. Ahora, vamos a aclarar un poquitito más esto, yendo al libro de Isaías, el capítulo 14.
Libro de Isaías, capítulo 14, del verso 12 al 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitaba a las gentes. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces ahora, acá se amplía un poco más lo que leímos antes y se dice que el lucero o Lucifer, un ángel acabado en hermosura hecho por Dios, no solamente enalteció su corazón a causa de su hermosura, sino ahora dice, y quiso llegar a ser semejante a Dios. Ahora, ojalá que cada uno pueda captar las palabras que voy a decir seguidamente. ¿Saben por qué? Porque estas palabras que vamos a decir inmediatamente y la explicación que vamos a dar pueden ayudar a muchos de los presentes a entender ciertos problemas que existen aquí en la tierra y que infinidad de personas me preguntan, muchas veces me preguntan. Por ejemplo, preguntan: ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre aquello? ¿Por qué ocurre lo otro? Muy bien, tengamos en cuenta lo siguiente. Número uno, para mí Dios tiene dos características que son parte de Dios y que no pueden ser cambiadas, porque Dios es perfecto. Primera característica de Dios: Dios es amor. No olviden eso, Dios es amor. Y cualquier persona que aparezca cambiando la naturaleza de Dios y poniéndolo a Dios de esta manera, de la otra manera, de la otra manera, mis amigos, no está hablando de Dios, porque Dios es amor. Ahora, mi madre a mí siempre me ha amado. Pero a pesar de que ella me amaba a mí, muchas veces yo hacía cosas que no eran debidas y tenía que sufrir las consecuencias. Por ejemplo, mamá me decía siempre, mira, cuando era niñito pequeño me decía, no te acerques al fuego porque el fuego te puede quemar, no te aproximes a él porque te puede quemar. Y yo no le hacía caso, y no le hacía caso. Y entonces cierto día yo puse la parte posterior de mi manito derecha en aquel entonces sobre la hornalla encendida. Y todavía me quedan aquí las cicatrices. O sea que mi madre me había advertido, me había dicho, pero mi madre no me puede estar todo el día, no me puede estar controlando a mí y no me puede tener las manos tomadas, atadas, para que yo no ponga las manos allí. Porque para que yo me desarrolle como niño tengo que desarrollarme dentro de una libertad que debe existir. Ahora, si mi madre, para enseñarme a mí, hubiera venido donde estaba la hornalla caliente y me hubiera tomado a mí la mano y me hubiera puesto ella la mano sobre la hornalla caliente, yo hubiera dicho, mamá, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has quemado? Pero no fue ella la que me puso la mano ahí, fui yo que puse las manos ahí. Y ¿saben? ¿Quieren que les diga algo? Desde el día que siendo niño que yo me quemé y me quedó esta cicatriz, nunca más volví a poner las manos sobre el fuego. Aprendí la lección, aprendí la lección. Ahora, noten, Dios es amor, nuestros padres nos aman, desean lo mejor para nosotros, pero a veces ocurren cosas porque nosotros no seguimos el consejo de ellos y hacemos mal uso de la libertad. Segunda característica de Dios, Dios es libertad, Dios es libre albedrío. A veces me dicen a mí, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Y por qué Dios hace lo otro? Mis amigos, Dios pudo habernos hecho diferente. Pudo habernos hecho a nosotros como autómatas y Él controlar nuestras acciones como en una computadora. Pero mis amigos,